Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. 5. De cómo Monseñor Bienvenido hacía durar demasiado tiempo sus sotanas. La vida privada de Monseñor Miguel estaba llena de los mismos pensamientos que su vida pública. Para quien hubiese podido verla de cerca, hubiera sido un espectáculo grave y sublime, aquella pobreza voluntaria en que vivía el obispo de D. Como todos los ancianos y como la mayor parte de los pensadores, dormía poco. Este sueño, aunque corto, era profundo. Por la mañana oraba durante 1 hora. Después decía su misa. Bien en la catedral, bien en su casa. Dicha la misa, se desayunaba con pan de centeno, mojado en la leche de sus vacas. Después trabajaba. Un obispo es un hombre muy ocupado. Es preciso que reciba todos los días al secretario del obispado, que de ordinario es un canónigo, y casi todos los días a sus grandes vicarios. Tenía congregaciones que inspeccionar, privilegios que conceder, toda una librería eclesiástica que examinar, libros de misa, catecismos, semanas santas, etc., pastorales que escribir, predicaciones que autorizar, curas y alcaldes a quienes poner de acuerdo, la correspondencia eclesiástica y la correspondencia administrativa. Por una parte el Estado, por otra la Santa Sede. En fin, 1000 negocios. El tiempo que le dejaban libre estos, sus oficios y su breviario, lo dedicaba primero a sus necesitados, los enfermos, a los afligidos, y el que estos le dejaba vacante, lo destinaba al trabajo. Tan pronto escardaba, sembraba o regaba en su jardín, como leía o escribía. Solo usaba de una palabra para designar estas dos clases de trabajo. Llamábanlo jardinear. El espíritu es también un jardín, decía. Hacia el mediodía, cuando hacía buen tiempo, salía y paseaba a pie por el campo o la ciudad, entrando frecuentemente en las habitaciones pobres. Se le veía ir solo, ensimismado, con los ojos bajos, apoyado en un gran bastón, vestido con un traje morado, bien entretelado y bien caliente, calzado con medias moradas y zapatos gruesos, y cubierto con un sombrero chato, que dejaba caer por uno de sus lados las borlas de y oro, seda verde y oro de gruesos canelones. Donde quiera que aparecía había fiesta. Hubiérase dicho que su paso esparcía por donde iba luz y animación. Los niños, los ancianos salían al umbral de sus puertas para ver al obispo, como para tomar el sol. Bendecía y le bendecían. A cualquiera que necesitase algo le indicaba la casa del obispo. Deteníase acá y allá. Hablaba a los chicos y las niñas. Sonreía a las madres. Visitaba a los pobres mientras tenía dinero. Y cuando esto se le acababa, visitaba a los ricos. Como hacía durar sus sotanas mucho tiempo y no quería que nadie lo notase, nunca se presentaba en público, sino con su traje de obispo, lo cual en verano le molestaba un poco. Cuando volvía de paseo, comía. La comida se parecía al almuerzo. Por la noche, a las 8:30, cenaba con su hermana y la señora Magloire le servía la mesa, nada más frugal que la cena. Sin embargo, si el obispo tenía convidado a alguno de sus curas, la señora Magloire aprovechaba la ocasión para servir a su ilustrísima algún excelente pescado de los lagos o alguna caza fina de la montaña. Todo cura era un pretexto para una buena cena. El obispo dejaba hacer. Fuera de estos casos ordinarios se componía de algunos
legumbres cocidas en agua y de una sopa de aceite. Así decía en la ciudad: cuando el obispo no tiene mesa de cura, tiene mesa de trapense. Después de cenar hablaba durante media hora con la señorita Baptistina y con la señora Magloire. Después se marchaba a su cuarto y allí o escribía en hojas sueltas o en los márgenes de algún libro en folio. Era literato y hasta un poco erudito. Dejó 5 o 6 manuscritos muy curiosos, entre otros una disertación sobre el versículo de Génesis. En el principio el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Confrontólo con 3 textos. El versículo árabe que dice: los vientos de Dios soplaban. Flavio Josefo que dice: un viento de lo alto se precipitaba sobre la tierra. Y por último, sobre una paráfrasis caldaica de Onkelos, que expresa: un viento procedente de Dios soplaba sobre la superficie de las aguas. En otra disertación examinan las obras teológicas de Hugo, obispo de Ptolemaida, ascendiente del que escribe este libro, y establecía que a este objeto deben atribuirse los diversos opúsculos publicados en el último siglo bajo el seudónimo de Barley-Court. A veces, en medio de una lectura, fuera el que quisiera el libro que tenía entre manos, caía de repente en una profunda meditación de que la no salía sino para escribir algunas líneas en los márgenes del mismo volumen. Frecuentemente estas líneas no tenían relación ninguna con el libro que las contenía. Tenemos la vista de una nota escrita por él en la imagen de un tomo en cuarto, titulado Correspondencia de Lord Hermine con los generales Clinton, Cornwallis y los almirantes de la estación de América, en Versalles, librería de Poinsot, y en París, librería de Pissot, muelle de los Agustinos. ¿Ves esta nota? Oh vos, ¿quién sois? El eclesiástico os llama todopoderoso. Los macabeos os nombran creador. La epístola de los Efesios os llama libertad. Baruch os llama inmensidad. Los salmos los llama sabiduría y verdad. Juan os llama de luz. Los reyes os nombran de Señor. El Éxodo os apellida de providencia. El Levítico santidad. Esdras justicia. La creación os llama Dios. El hombre os llama Padre. Pero Salomón os llama misericordia. Y este es el más bello de vuestros nombres. Hacia las 9 de la noche se retiraban las mujeres y subían al piso principal, donde tenía sus habitaciones, dejándole hasta la mañana siguiente solo en el piso abajo. Aquí es necesario que demos una idea exacta de la casa de su ilustrísima, el obispo de D. Ya hemos dicho, 6. ¿Por quién hacía guardar su casa? Ya hemos dicho que la casa que habitaba se componía de 2 pisos solamente, bajo y principal. En el bajo había 3 piezas, otras 3 en el principal, encima un desván, y detrás de la casa un jardín. Las 2 mujeres ocupaban el principal. El obispo habitaba en el bajo. La primera pieza que daba a la calle le servía de comedor, la segunda de dormitorio y el oratorio la tercera. No se podía salir del oratorio sin pasar por el comedor. En el fondo del oratorio había una alcoba cerrada con una cama, para cuando iba algún huésped. El obispo solía ofrecer esta cama a los curas de aldea, cuyos negocios o las necesidades de la parroquia les llevaban a D. La botica del hospital, edificio pequeño añadido a la casa y tomado del jardín, había sido transformada en una cocina y en despensa. Había además en el jardín un establo, que era la antigua cocina del hospital, y donde el obispo tenía dos vacas. Fuera la que quisiera la cantidad de leche que éstas dieran, enviaba invariablemente todas las mañanas de leche, todas las mañanas la mitad a los enfermos del hospital. Pago mis diezmos, decía. La habitación era bastante grande y bastante difícil de caldear en la estación fría. Como en D la leña estaba muy cara,
había imaginado hacer en el establo las vacas una separación cerrada con tablas. Allí pasaba las veladas de la época de los grandes fríos y por eso llamaba su salón de invierno. No había entre este salón de invierno, como el comedor, otros muebles más que una mesa de madera blanca cuadrada y 4 sillas de paja. El comedor estaba adornado con un antiguo aparador pintado de color de rosa al óleo. Otro aparador semejante a este, convenientemente revestido de mantelillos blancos con randas, servía de altar y adornaba el oratorio de su ilustrísimo. Pero éste, cada vez que había cogido el dinero necesario para la obra, lo había dado a los pobres. El más bello altar, decía, es el alma de un infeliz consolado en su infortunio y que da gracias a Dios. Había en su oratorio 2 reclinatorios de paja, en la alcoba un sillón de brazos, también de paja. Cuando por casualidad recibía la visita de 8 o 10 personas a la vez, el prefecto, el general y la plana mayor de la guarnición, o algunos discípulos del seminario, era menester ir a buscar al establo las sillas del salón de invierno, al oratorio los reclinatorios y el sillón a la alcoba. De este modo se podían reunir hasta 11 asientos para las visitas. A cada una de estas que llegaban se desamueblaba una pieza. Sucedía a veces que las visitas eran 12. Entonces el obispo eh, disimulaba las dificultades de su situación, manteniéndose en pie delante de la chimenea, y si era invierno, o paseándose por el jardín si era en verano. Había también en la alcoba cerrada una silla, pero además de faltarle casi el asiento, solo tenía 3 pies, lo cual le impedía servir como fuese apoyada contra la pared. La señora Baptistina tenía también en su habitación una gran butaca, de la llamada bergère, cuya madera había estado dorada en otro tiempo, que estaba forrada de tela pequín floreada, pero había sido menester subirla al primer piso por el balcón, porque la escalera era demasiado estrecha y no se podía contar con ella en los casos de apuro. La ambición de la señorita Baptistina hubiera sido poder comprar una sillería de salón de terciopelo de Utrecht amarillo, con flores y un canapé de caoba de forma de cuello de cisne. Pero esto hubiera costado por lo menos 500 francos. Y habiendo visto que no había llegado a economizar para este objeto sino unos 42 francos y medio en 5 años, había concluido por renunciar a este deseo. ¿Quién es el que consigue realizar su ideal? No es posible figurar nada más sencillo que el dormitorio del obispo. Una puerta-ventana que daba al jardín. Enfrente de la cama una cama como las del hospital. Enfrente la cama, una cama como las del hospital, con colcha de sarga verde y en la sombra que proyectaba la cama, detrás de una cortina, los utensilios del tocador, revelando todavía los antiguos hábitos elegantes del hombre de mundo. 2 puertas, una cerca de la chimenea, que daba paso al oratorio, otra cerca de la biblioteca que daba al comedor. La biblioteca era un armario grande con puertas vidrieras llenas de libros. La chimenea era de madera, pero pintada imitando mármol, habitualmente sin fuego. En ella se veían un par de morillos de hierro adornando con 2 vasos de guirnaldas y canelones, en otro tiempo plateados, lo cual era una especie de lujo episcopal. Encima de la chimenea un crucifijo de cobre, que en su tiempo había estado plateado como los morillos. Estaba clavado en el terciopelo negro y algo raído, y colocado bajo un dosel de madera que había sido dorada. Cerca de la puerta-ventana había una gran mesa con un tintero, cargada de una masa confusa de papeles y gruesos libros. Delante de la mesa un sillón de paja, delante de la cama un reclinatorio tomado de la capilla u oratorio del obispo. 2 retratos en marcos ovalados estaban colgados en la pared, a entrambos lados de la cama, pequeñas inscripciones doradas sobre el fondo oscuro del lienzo. Al lado de las figuras indicaban los retratos que representaban el uno al abad Chaliot, obispo de San Claudio, y el otro el abad Torteo,
vicario general de Agde, abad de Grand-Champs, de la Orden del Cister, diócesis de Chartres. Al suceder el obispo en este cuarto, a los enfermos del hospital, había encontrado allí aquellos dos retratos y los había dejado donde estaban. Eran sacerdotes y probablemente donativos, dos motivos para que los respetase. Todo lo que sabía de que aquellos dos personajes era que habían sido nombrados por el rey, el uno para un obispado y el otro para un beneficio, en el mismo día, esto es, el 27 de abril de 1785. Habiendo descolgado los cuadros, la señora Magloire, para quitarles el polvo, un pequeño pedazo de papel amarillo, ya por el tiempo, pegado con 4 obleas detrás del retrato del... disculpe. Habiendo descolgado los cuadros, la señora Magloire, para quitarles el polvo, el obispo había hallado esta particularidad escrita con una tinta blanquecina en un pequeño pedazo de papel amarillo ya por el tiempo, pegado con 4 obleas detrás del retrato del abad de Grand-Champs. Cubría la ventana una antigua cortina de tela gruesa de lana, que había llegado a ser tan vieja que para evitar el gasto de una nueva, la señora Magloire tuvo que hacerle una gran costura en medio, en forma de cruz. El obispo lo hacía notar con frecuencia, diciendo que estaba muy bien aquella cruz en la cortina. Todos los cuartos de la casa, lo mismo del piso bajo que del principal, sin excepción, estaban enjalbegados, a la manera y modo de cuartel u hospital. Sin embargo, en los últimos años, la señora Magloire halló, como más adelante se verá, bajo las capas de cal, tintura que adornaban la habitación de la señorita Baptistina. Antes de ser hospital, aquella casa había sido locutorio del pueblo. De aquí provenía aquel adorno. Los cuartos habían sido enlosados con baldosas encarnadas que se aljofilaban todas las semanas y delante todas las camas había una esterilla de junco. Por lo demás, la casa, cuidada por mujeres, respiraba de un extremo al otro en exquisita limpieza. Era el único lujo que el obispo se permitía. Él decía, esto no les quita nada a los pobres. Menester es confesar, sin embargo, que le quedaban de lo que un otro tiempo había poseído 6 cubiertos de plata y un cucharón que la señora Magloire miraba con cierta satisfacción todos los días relucir espléndidamente sobre el blanco del mantel de gruesa tela. Y como procuramos pintar aquí al obispo de D tal cual era él, debemos añadir que más de una vez le había sucedido de decir, renunciaría difícilmente a comer con cubiertos que no fuesen de plata. A estas alhajas deben añadirse 2 grandes candeleros de plata maciza, que era herencia de una tía segunda. Aquellos candeleros sostenían 2 velas de cera y de ordinario figuraban sobre la chimenea del obispo. Cuando había convidados a cenar, la señora Magloire encendía las 2 velas y ponía los 2 candeleros en la mesa. A la cabecera de la cama del cuarto mismo del obispo había un pequeño cajón en el que la señora Magloire guardaba todas las noches los 6 cubiertos de plata y el cucharón. Debemos añadir que nunca quitaba la llave. El jardín, un poco estropeado por las construcciones bastante feas de que ya hemos hablado, se componía de 4 calles en cruz que irradiaban de un pozo que había en el centro. Otra calle le daba vuelta a todo él y se prolongaba a lo largo de la blanca pared que le servía de cercado. Estas calles dejaban entre sí 4 o 5 cuadros separados por una hilera de césped. En 3 de ellos la señora Magloire cultivaba legumbres. En el cuarto el obispo había sembrado flores. Aquí y allí crecían algunos árboles frutales. Una vez la señora Magloire dijo a su ilustrísima con cierta dulce malicia: Monseñor, vos que sacáis partido de todo, tenéis en un cuadro de tierra inútil. Más valdría que eso produjera frutos que flores. Señora Magloire, respondió el obispo, os engañáis, lo bello vale tanto como lo útil. Y añadió después de una pausa, tal vez más.
Aquel cuadro, compuesto de 3 o 4 arriates, ocupaba al obispo casi tanto como sus libros. Pasaba allí gustosamente 1 o 2 horas, cortando, escarbando, abriendo aquí y allí agujeros en la tierra y poniendo en ellos semillas. No era tan hostil a los insectos como lo hubiera deseado un jardinero. Por lo demás, no tenía ninguna pretensión de botánico. Desconocía los grupos y el solidismo, no trataba en forma alguna de decidir entre Tournefort y el método natural. No tomaba partido ni por las utrícolas contra los cotiledones, ni por los Jussieu contra Linneo. No estudiaba las plantas, le gustaban las flores. Respetaba mucho a los sabios, respetaba todavía más a los ignorantes, y sin faltar nunca ninguno de estos dos respetos, regaba sus arriates todas las noches de verano con su regadera de hojalata pintada de verde. No había en la casa una puerta siquiera que cerrase con llave. La del comedor, que como ya hemos dicho, daba a la plaza de la catedral, había estado en otro tiempo provista de cerraduras y cerrojos, como la de una cárcel. El obispo hizo quitar todos aquellos hierros y la puerta, así de día como de noche, solo quedaba cerrada con un simple pestillo. El primer recién llegado, fuera la hora que quisiera, no tenía que hacer más que levantarlo y entrar. Al principio las 2 mujeres se habían asustado bastante al ver que la puerta no quedaba nunca cerrada, pero el obispo les dijo: si queréis poned cerrojos a las puertas de vuestras habitaciones. Y al fin acabaron por participar de la confianza de su ilustrísima, o aparentar a lo menos lo que tenían. Solo a la señora Magloire le asaltaban de cuando en cuando ciertos temores. Por lo que hace al obispo, puede verse en su pensamiento explicado en 3 líneas, escritas por él a la margen de una Biblia. La diferencia entre la puerta del médico y del sacerdote es que la puerta del médico no debe nunca estar cerrada y la del sacerdote debe estar siempre abierta. En otro libro titulado Filosofía de la ciencia médica había escrito esta otra nota: ¿acaso no soy yo médico como ellos? También yo tengo mis enfermos, en primer lugar todos los suyos, que ellos me llaman pacientes, luego los míos, que yo llamo desgraciados. En otra parte había escrito: no preguntéis su nombre a quien os pide asilo. Precisamente quien más necesidad tiene de asilo el que tiene más dificultad en decir su nombre. Sucedió que a un digno cura, no sé si fue el de Colobrox o el de Pompierry, se le ocurrió preguntarle un día, probablemente por instigación de la señora Magloire, si estaba seguro de no cometerse hasta cierto punto de imprudencia, dejando día y noche su puerta abierta a disposición de una desgracia en una casa tan mal guardada. El obispo le tocó en el hombro con blandura y gravedad y le dijo: Nisi Dominus custodierit domum in vano vigilant qui custodiunt eam. Después pasó a hablar de otra cosa. Solía decir con cierta frecuencia: hay el valor del sacerdote como hay el valor del coronel de dragones. Solamente es que el nuestro debe ser tranquilo.